En Zafarrancho Vilima, grandes biografías. Hoy, en Grandes Biografías, Mary Shelley. Hoy hablaremos de las partes que conformaron la vida de Mary Wollstonecraft Godwin, más conocida como Mary Shelley. Mary Shelley. La pequeña Mary nació en Londres el 30 de agosto de 1797 con toda la calor. Su madre fue la filósofa y muy feminista escritora Mary Wollstonecraft y su padre el periodista, novelista y también filósofo William Godwin. Como para decirle a los padres que quería ser fisioterapeuta, ¿eh? Bueno, a su padre, porque su madre murió de una infección posparto, que en aquella época iban de una colonoscopia a un parto sin darse ni agüita en las manos ni nada. De hecho, es un milagro que tanta gente hayamos llegado hasta aquí. Y tanto. Tras este triste suceso, Mary y su hermana mayor, Fanny, hija ilegítima de un amorío de su madre con un americano, fueron criadas por el padre de Mary. Cuando Mary tenía 3 años, su padre se casó con su vecina Mary, como su difunta mujer. O sea, el padre solo se equivocaba de nombre cuando llamaba al perro, que le decía Fanny. Divertido. La ama de llaves decía que Mary era muy feliz, pero por lo visto la segunda Mary del padre, que ya tenía otros 2 hijos, era mala de echarle sal al azucarero. Menos mal que entre que la niña era lista y el padre le dejaba entrar en su biblioteca, la chiquilla se entretenía leyendo libros en griego, lo normal de cualquier chiquilla de 10 años. En 1811, cuando tenía 14, el padre la mandó 6 meses a un campamento de verano. Pero en 1812 la tuvo que sacar porque le decían que ya hacía frío. Luego la mandó a Escocia con la familia de un radical disidente, por si quedaba en la niña un resquicio a salvo de un trauma. Aunque parece ser que a ella le gustó. Y volvió a la casa en 1813 para vivir otros 10 meses más. Bueno, que le gustó vivir allí y que conoció a Percy Shelley. Percy era un poeta y filósofo radical, porque se ve que en aquella época Ahora muy radical. todo el mundo llevaba bota con pinchitos. Recién separado y que había sido influenciado por la obra del padre de Mary. Miembro de una familia aristócrata como la familia de Alba, pero pagando impuestos por las herencias. Quiso ayudar al padre de Mary a saldar sus deudas, aunque cuando los padres se enteraron le hicieron un Paris Hilton y lo desheredaron. Claro, después de meses comiéndole la oreja al futuro suegro de que le iba a terminar de pagar la Chrysler Voyager, le tuvo que recular y decirle que vendiera la Chrysler y se comprara un Clio. El padre de Mary no se enfadó, pero le dio coraje, por lo que Mary y Percy tuvieron que encontrarse a escondidas en la tumba de su madre porque se ve que por allí no había un descampado. El 28 de julio de 1814, los dos enamorados de 17 y 22 años escaparon y empezaron a dar vueltas por Europa en el Interrail de Pedro Sánchez, pero tuvieron que volver a Londres porque les caducó el abono. En esta época, Mary tenía la frente para proyectar tiburón en el pueblo una noche de verano. Por favor, busca la foto. Sí. La foto no, la pintura, claro. Pero era mona, ¿eh? Bueno, sí, tenía cara del pajarito que se come la mitad de la mesa los montaditos. De tanto rosetazo por el movimiento del tren, Mary se quedó embarazada. No tenían dinero y encima Percy acababa de tener un niño con su exmujer, que estaba recién separado. Porque claro, se había separado, pero poco. Claro, sí. La niña nació prematura a los 6 meses. Y en 1815 las posibilidades de sobrevivir a eso son las mismas que la de encontrar un aguacate maduro para comértelo el mismo día. Ninguna. Entonces Mary, siempre enamorada de Percy, ante esta pérdida, se apoyó en Thomas Jefferson Hawke, con quien también tuvo un flirteo porque la casa de Mary parecía la isla de las tentaciones. Mary volvió a quedar embarazada de Percy y sus finanzas mejoraron porque se murió el abuelo de Percy y le dejó un reloj bueno. Así que en mayo de 1816 decidieron pasar un verano bueno y se fueron a Ginebra, a casa de Lord Byron, que había dejado embarazada a la hermanastra de Mary. Fanny no, otra. Allí empezó a llegar gente que parecía que yo la rebada de Galerías Preciados. Mary, que se hizo llamar la señora Shelley, porque allí todo el mundo parecían primos y en cualquier descuido había un empujón. Eso que no había Es que ustedes no lo habéis leído entero. y no había y ahí no había llegado Julio Iglesias en avión. No había avión. Pues, la señora Shelley se quejaba del clima, yo qué sé, se creería la muchacha que estaba en Mallorca.
Pero lo remediaron encerrándose en la mansión, leyendo historias alemanas de fantasmas que dan más miedo porque están en alemán. Claro. Y hablando de los experimentos de Erasmus Darwin, el del carnaval, no otro, que decía revivir materia muerta metiéndole los dedos en un enchufe. Entonces a Lord Byron se le ocurrió la idea de que cada uno escribiese su propia historia sobrenatural. Percy rellenó la declaración de Hacienda. Polidori engendró la figura del vampiro y Mary la de Frankenstein, aunque la novela no sería publicada de manera anónima hasta enero de 1818. Cuando volvieron a Inglaterra se encontraron con más problemas que el ingeniero de Calatrava, así que se fueron a vivir a Italia huyendo del cobrador del ocaso. Allí Mary perdió a sus 2 hijos, pero tuvo un cuarto. Lo que yo diga, aquí de puro milagro estamos todos. Mary se refugió en su hijo, la lectura y la escritura, y Percy con otra de la pandilla, porque ahí no se sabía ni de quién eran los niños. Al final Percy se fue de despedida de soltero con un barquito a Ibiza y llegó a la playa como un muñeco de goma espuma. Como el piloto de náufrago mullidito. Ya viuda volvió a Inglaterra, donde la seguía esperando el del ocaso. Desgraciadamente a Mary le empezó a doler mucho la cabeza y como todavía no había paracetamol, falleció con 53 años en Londres, el 1 de febrero de 1851. Aunque ustedes siempre podrán recordarla cada vez que a alguien le den un empujón o se compre un Clio. Patricia Guerrero y las grandes biografías de Zafarrancho Vilima.